Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, oiga, ¿avisaron cuándo terminan las clases? ¿O no le han avisado? A mí por lo menos no. Ya. Sí, yo creo que ya era el curso ya por calendario terminó ya. Estamos terminando los apuntes. ¿Viste? Está llegando. Así que falta poquito. Yo creo que la otra semana ya terminamos. Ya, para que se liberen, por fin. ¿Se le hizo muy largo, no? No, yo lo encontré bien. ¿Sí? ¿No se le hizo muy largo? Bueno, bueno. Ah, Profesor, dígame, ¿cómo ¿le está? llegó mi correo con el trabajo de casualidad? Mira, ¿sabes qué? Me mandaste tu WhatsApp, ¿cierto? Que lo Sí, acabo de lo que pasa es que he tenido mirar. problemas con el correo hace rato y de hecho ni siquiera me llegan los correos a mí. Mira, sí, mira, hagamos lo siguiente. Si es posible, mándamelo a mi WhatsApp Hoy en no le forma escucho nada. personal. Profe, se Me escucha súper reenvías tu mal. trabajo a mi WhatsApp ¿Me escuchan ahora o no? ¿Cómo me escuchan ahora? Ahora sí Yo lo yo lo escucho escucho. bien. Ah, perfecto. Ya, lo que te decía, Rocío, si es posible, reenvíame el trabajo al WhatsApp. Ya, perfecto. Ya, me lo manda de forma privada, ¿no? Sí, no hay Ya, lo problema, que le profe, está gracias. diciendo que la verdad ya el curso terminó por calendario, ya terminó ya. No sé si ustedes sabían. Terminó como la primera semana de enero. Nosotros estamos continuando, vamos a tratar, ya me queda creo que un solo apunte por pasar y damos por finalizado el curso. Ya que me queda creo la contratación y la forma de terminar la forma de terminar los contratos de trabajo. ¿Ya? Así para que sepan, ya, porque fue largo, nos entendimos un poquitito, así que me imagino que la Gillette por lo menos se le hizo corto, no sé cómo se le hizo a usted, Rosy. Se le hizo muy largo, No, a mí se me hizo corto también. porque Es que ya igual pasaron varias cosas, entonces como que todo se hizo de, más de, rápido. de una materia a otra, de una materia a otra. Claro, Y ya más de 6 meses ya, debíamos terminado la primera semana de enero, por lo que como me pasa el informaron. tiempo. Para que vean, y ya estamos a 18 de enero, entonces me dijeron que lo tenía que terminar porque tenía que terminar otro curso que termina en febrero al 14 y también le voy a dar, creo que toda la semana, ¿ya? Y ustedes ya llevan por calendario más de 6 meses. Así que, pero bueno, ah, esperemos avanzar hoy día. Oye, mire, les comenté algo. Yo la semana pasada le estaba indicando que había un principio dentro del derecho laboral que se llama el principio de la primacía de la realidad, que indicaba que los tribunales tenían que fallar conforme a lo que establece la realidad sobre los papeles. ¿Ya? Había puesto el caso de Daniel Stingo, que era un abogado que presentó una demanda contra Megavisión. Esa demanda fue acogida en su totalidad en primera instancia el Tribunal Laboral y la Corte de Apelaciones lo ratificó, pero acaba de salir un fallo esta semana en donde la Corte Suprema le echó para atrás la demanda, estableciendo Sí.
todo lo contrario, para que sepan cómo funcionan los tribunales. Así que acá la Corte Suprema falló en contra de Daniel Stingo, en contra de lo que había Sí. dicho el juez de laboral y la Corte de Apelaciones. Pero así son los fallos y así son así es la justicia. De repente fallan a favor o en contra, no obstante, Corte de Apelaciones y juez laboral acogieron los principios de la primacía de la realidad. La Corte Suprema lo revirtió, pero no puede suceder que el día de mañana la Corte Suprema nuevamente acoja en otro fallo igual el principio de la primacía de la realidad. ¿Ya? Para que vean cómo funciona lo que estábamos conversando, lo que se estuvo discutiendo. Ya, ahora vamos a ver con otro principio, que es el principio, a ver, voy a agrandar un poquitito. ¿No? ¿Están viendo lo que acabo de proyectar o no? ¿Se ve? Ahora no se ve nada, profe. Ay, pero ¿por qué siempre pasa? Mientras no se corte la luz de nuevo, está todo bien. Oye, sí, el otro día me pasó eso. Oye, después se demoró un rato en llegar y Ya hemos desconectado todas. sí, no, pero sabes que el que tuvo problemas, ¿se ve ahora, no? Sí, ahora sí. Ya. Sí, ahora sí. Sabes que el computador me guateó, po, porque después cuando lo quise, como se me apagó, porque se cortó la luz, se me apagó el tiro. Después cuando lo quise prender, no me prendía, me decía que tenía que verlo en modo seguro, como se había apagado de forma errónea, decía Windows, préndalo en modo seguro, y no había caso, no me quería prender el computador, y ya veía que se me echaba a perder. Así que después lo dejé descansar y al otro día llamé a un amigo y me dijo hacerlo de esta forma y prendió. Así que está preocupado porque tenía clase el otro día. En fin, ya. Otro principio del derecho laboral, que es el que se aplica siempre, que se llama indubio pro operario. Indubio pro operario. ¿Qué significa este principio indubio pro operario? Se lo tienen que aprender de memoria, porque además de los otros principios de derecho laboral, este también se aplica siempre. ¿Qué es lo que significa? Que el juez o el intérprete, normalmente, ¿quiénes son los intérpretes? La inspección del trabajo, pero si no es la inspección del trabajo, es el juez de carácter laboral, entre varios sentidos posibles que deba interpretar, ya sea la ley o un contrato de carácter laboral, debe elegir el más favorable para el trabajador. Siempre. ¿Ya claro, no? Entonces, por el principio indubio pro operario, establece que el juez o el intérprete, cuando deban elegir entre varios sentidos posibles, ya una norma, una ordenanza, un ordinario, o un mismo contrato de trabajo, o un anexo, lo que sea de carácter laboral, deben interpretarlo en el sentido más favorable del trabajador, siempre. Ese es el principio indubio pro operario, el que más esgrimen los abogados en tribunales. Acá tenemos manifestaciones de el indubio pro operario. Si el empleador no hiciere uso del derecho que lo confiere el inciso anterior dentro del plazo que indica, ¿qué es lo que significa eso? La escrituración del contrato de trabajo, ¿ya? Establece lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el 9, ¿ya? El artículo 9 dice que el contrato de trabajo es consensual, o sea, se perfecciona por el solo consentimiento, pero deberá constar por escrito, ¿ya? ¿Cuál es el plazo que tiene el empleador para escriturar un contrato de trabajo desde que se inició una relación laboral? ¿Cuánto es? 15 días, ¿ya? Entonces, desde que un empleador contrata a una persona y le dice te voy a tener a prueba, después te hago el contrato, plazo para escriturar 15 días de incorporado el trabajador, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el trabajador fue contratado por obra o faena para determinada labor? El contrato de trabajo debe escriturarse dentro del plazo de 5 días. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Plazo para escriturar contrato de trabajo normal, máximo 15 días. Y contrato de obra o faena, Yo lo escucho entrecortado.
Sí, chuta, no sé cómo me escucho el resto. Yo lo escucho bien. Ya, entonces si me escuchas tú, Rocío, anda por allá el problema. ¿Ya? Cuando todos me escuchan mal, es mi problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el empleador no escritura dentro de 15 días o 5 días, dependiendo del contrato? Se establece una presunción en favor del trabajador, que hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador. Supongamos, ¿cómo opera esta cuestión? Supongamos que trabajador comenzó una relación laboral, el plazo para realizar el contrato 15 días, no lo hizo, llegó a fin de mes, lo despidió. ¿Ya? ¿El trabajador tiene contrato para acreditar la relación laboral? No, porque fue despedido dentro del mes y más encima no le escrituraron. Demanda. Y va a demandar que hubo una relación laboral y que no le escrituraron dentro de 15 días y además que el contrato fijaba las siguientes condiciones. Si el empleador reconoce que hubo una relación laboral, puede decir, sí, efectivamente, lo contraté a prueba por 30 días. Y el trabajador dice, jamás, nunca fue a prueba. Lo que contratamos fue indefinido y no me escrituró. El trabajador dice, me contrataron por 500 lucas líquidos y el otro dice que fue por sueldo mínimo. La falta de escrituración y la aplicación del principio prooperario establecerá que hará presumir legalmente que lo que dice el trabajador es la verdad. Le van a aplicar además al empleador una multa por 5 UTM por no escriturar y ahora el peso de la prueba se va a invertir, es decir, ¿quién va a tener que probar que el contrato de trabajo era por 30 días a plazo fijo y que el sueldo era mínimo? ¿Quién va a tener que probar eso? ¿El empleador? El empleador. Se cambia el peso de la prueba. Otro principio protector, ya es el indubio prooperario para que vean cómo opera. Otro principio que, 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 eh, que se realiza, que se aplica en casi todas las relaciones laborales, que también es de carácter protector, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué significa esto? Que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista contrato de trabajo. Irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos que las leyes declaran, los derechos que las leyes laborales declaran irrenunciables, se van a mantener así mientras dure el contrato de trabajo. Es decir, si la mamá, una mamá que dio a luz, ¿tiene derecho a qué cosa? O una embarazada. ¿Qué derecho tiene? ¿Postnatal? A ¿Prenatal? un pre y postnatal, ¿cierto? Sí. Tiene derecho a un pre y postnatal. Y la ley dice que tiene derecho a un pre y postnatal. ¿Qué pasaría si la mamá le dice al empleador, mire, ¿sabe qué? No quiero seguir trabajando porque necesito la plata. Y además no quiero después el postnatal porque necesito ganar la plata. Y el empleador le dice, sí, ni un problema, trabaje nomás. ¿Se podrá hacer eso, no? No se puede, profe. ¿No? Irrenunciable. Yo No se cuando puede estuve hacer. yo cuando estaba embarazada solicité trabajar horas extras los fines de semana y no No me se puede. dejaron. No, la No se gerente del banco puede. me dijo al tiro que no. Ese derecho es irrenunciable, aunque el trabajador lo quiera. ¿Por qué? Porque en principio estos derechos son en beneficio
por seguridad del trabajador, por tanto que aunque ellos quieran renunciarlo, esa renuncia se mirará como no escrita. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que debería decir el empleador al trabajador en ese caso? No se puede, como dice la Rocío, es irrenunciable. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay feriado los 1 de mayo, los 25 de diciembre, los 1 de enero? Ese feriado, ¿cómo es? Irrenunciable. Irrenunciable. ¿Y qué pasa si hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador de trabajar ese día porque para su negocio es bueno y trabajan? Y los pilla la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo le dice al empleador, mire, sabe que le van a pasar una multa porque tiene esta persona trabajando, y el trabajador dice, no, es que yo quería venir. ¿Sirve de algo esa alegación que es el trabajador? No, No, lo mismo, es un derecho laboral de carácter irrenunciable. Aunque las partes de común acuerdo lo pacten, ese pacto es ilegal. ¿Quedó claro, no? Entonces, principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Es un principio que establece que las partes están imposibilitadas, aún voluntariamente y aún en algún tipo de ventaja, renunciar a un derecho en beneficio propio. ¿Ya? Porque supongamos a esa persona que la ley dice usted no tiene que trabajar el 1 de mayo, 25 de diciembre, 1 de enero. Tiene que estar cerrado. Y sabemos que como están los, qué sé yo, los supermercados cerrados, los malls cerrados, un mini market, ¿le va a ir bien o le va a ir mal esos días? Le va a ir bien. Bien, entonces el dueño del mini market le dice a su trabajador, oye, ven a trabajar nomás porque te pago de más. Y a él como le va a convenir eso, va a ir. Hay profe, un acuerdo entre ellos. Dígame. pero ¿por qué en algunas ferias, por ejemplo, están todos los supermercados cerrados, pero están los cines abiertos? Ya, lo que pasa es que los feriados irrenunciables establecen excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que establecen los feriados irrenunciables? Farmacia, servicentros, cines y algunos espectáculos. Incluso creo que más adelante lo vamos a ver, y hay otros servicios en donde la continuidad de la empresa que no se pueda frenar su marcha. ¿Ya? Entonces los cines están abiertos los feriados renunciables. Es más, tuve que ir con mis hijos para la fiesta al cine, porque querían ir a ver una película y la película se iba a salir de cartelera y fuimos al cine. Llegamos al cine, éramos casi los únicos que estábamos, no me acuerdo si fue para el 25 o para el primero. Adivinen cómo estaban los trabajadores del cine. La Súper gente estaba contentos. atendiéndolos. Claro, felices. Más encima yo andaba medio trasnochado, me quedé dormido a la mitad de la película, pero tenía que, para que vean. Listo, sigamos. Este ya lo vimos, principio de la continuidad de la relación de trabajo. Esto ya lo vimos. ¿Qué significa este principio de la continuidad de la relación de trabajo? Ya lo vimos. ¿Qué pasa cuando una persona vende su empresa y la compra otra persona? ¿Qué pasa con los trabajadores? Mantienen su trabajo. Se tienen que mantener su trabajo y las mismas relaciones laborales. Principio de esa continuidad. Los bancos. Hay un banco que está acá y después viene otro banco y lo compra. En teoría, el banco debe mantener a la misma plana. Después que entre medio los vayan echando es otra cosa, pero A nosotros nos cuando, pasó así, pues, profe, en el claro, BBVA cuando se traspasó a la Banco. escuchan, claro, Claro, nos llegó el anexo de contrato y obviamente, claro, nosotros lo firmamos y todo, pero después al tiempo empezaron a irse unos cuantos. claro, efectivamente, pero establece la continuidad de la empresa. ¿Qué significa la continuidad de la empresa? No significa que el nuevo dueño no los pueda despedir. Está dentro de sus facultades de despedirlo. Pero para despedirlo los tiene que despedir en las mismas condiciones laborales que estaban. Es decir, no puede decir el escuchan decir, oiga, pero desde aquí para adelante yo para atrás no les pago, atiéndanse con el BVA.
No pueden hacer eso, les tienen que pagar todo. ¿Se entienden o no? Sí. Ese es el principio de la continuidad de la empresa y la relación del trabajo. Principio de la realidad. Este es el que acá, el principio que alegó Daniel Stingo, pero al final la Corte Suprema se lo echó abajo. Significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge entre los documentos, debe estarse a lo primero, es decir, a lo que sucede en los hechos. ¿Ya? Principio de la primacía de la realidad, que se llama. Ya lo vimos, el principio de la renunciabilidad de los derechos, en el artículo 5. Acá hay ordenanzas que yo establecí, todas estas que dicen corresponden a la inspección del trabajo. Por ejemplo, aquí hay una ordenanza, la inspección del trabajo, que dice que la irrenunciabilidad forma parte de la esencia protectora del derecho al trabajo, toda vez que si la parte más débil y subordinada de la relación laboral pudiera legal y libremente renunciar a su derecho, esta rama jurídica perdería todo su sentido de ser. ¿Se entendió eso, no? ¿Qué es lo que dice la inspección del trabajo respecto a ese principio de la irrenunciabilidad? Que la irrenunciabilidad de los derechos laborales es de la esencia del contrato de trabajo, o sea, es de la esencia del derecho laboral propiamente tal. Porque si se pudieran renunciar los derechos laborales, carecería de sentido tener derecho laboral. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasaría eso? ¿Qué pasaría si el 1, 25, 1 de mayo es un feriado irrenunciable, ¿cierto? Salvo que las partes acuerden lo contrario. El pre y postnatal es irrenunciable, salvo que las partes acuerden lo contrario. Derecho a vacaciones, en algún momento se tienen que tomar, salvo que las partes acuerden lo contrario. Y así todo, derecho a descanso, salvo que las partes acuerden lo contrario. ¿Qué es lo que pasaría en la práctica si se permitiera renunciar a esos derechos? ¿Qué es lo que harían los empleadores respecto a los trabajadores en la mayoría de los casos? ¿Se aprovecharían o no? Claro, trabajemos nomás. No, abramos. Tú tienes que venir. Es que es irrenunciable. Salvo acuerdo de las partes, así que firma el anexo. ¿Me entienden, no? Entonces, si fuera renunciable los derechos laborales, la esencia protectora del derecho al trabajo no tendría sentido. Acá hay otra. Principio de la continuidad, ya lo vimos. Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, o sea, de BVA, escuchan, no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o los colectivos. O sea, escuchan, tienen que mantener los mismos derechos y obligaciones que establecieran sus contratos. Los tienen que respetar. Principio de la continuidad de la empresa. El artículo 8 establece lo siguiente: toda prestación de servicio en los términos señalados en el artículo anterior hará presumir la existencia de un contrato de trabajo. Ahora las vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos para estar en presencia de un contrato de trabajo, aunque no esté escriturado? ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a ir viendo. Primero tiene que haber una actividad humana, material o intelectual, que se tiene que exteriorizar. ¿Por qué tiene que ser humana? ¿Puede haber como trabajador una empresa o una persona jurídica? No. No. ¿Puede haber un empleador persona jurídica? Sí. Empleadores pueden ser personas naturales o personas jurídicas, pero trabajador siempre tiene que ser una persona natural. Es una actividad personal, remunerada, voluntaria, subordinada y dependiente por cuenta ajena y continuado en el tiempo. Entonces, si tenemos todos estos requisitos, vamos a estar en presencia de un contrato de trabajo. Si no están todos estos requisitos, es otra actividad, pero no contrato de trabajo. Cuando yo contrato un gaffiter en la casa, ¿es una actividad humana? ¿Mm? Cuando Sí. contrato un gaffiter, sí. ¿Ya? Entonces Sí. tenemos primer requisito. Es una actividad humana. Primer requisito. ¿Lo realiza una persona en forma personal? Sí. Sí. Segundo requisito.
¿Es remunerada? Sí, Sí. ¿Es voluntaria? sí, ¿Está bajo mi subordinación y dependencia? No. ¿Y trabaja por cuenta ajena o trabaja por cuenta propia? por cuenta propia. ¿Y el trabajo es continuado o solamente es puntual para arreglarme, qué sé yo, una llave? Puntual. Puntual. Entonces, si yo veo un gafite que trabaja en mi casa, cumple un requisito, humana, personal, remunerada, voluntaria, pero no cumple el requisito de subordinación y dependencia, porque a lo más yo le digo, oye, ¿sabes que se me echó a perder la llave? Arréglamela. Perfecto, pero yo le doy más instrucciones que eso, ¿no? Al gafite, No. ¿qué le digo yo? Se echó la llave, punto, arréglala, punto. Yo no le digo, tenéis que arreglar de tal forma, no tengo idea, para eso lo contrato. Por tanto, ya no es subordinada ni dependiente mía. No es por cuenta ajena, porque es por cuenta propia, y además que tampoco es continuado, porque arregla la llave y lo voy a volver a ver al gafite. Si es que hizo una buena pega, nunca más. Si hizo una mala pega, lo voy a llamar para que venga a arreglar. Qué sé yo. Y si hizo una buena pega, lo voy a llamar si es que se me echa a perder la cuestión. Pero nada más. No es continuo en el tiempo. Por tanto, si no cumple esos requisitos, subordinado, cuenta ajena, continuado, ¿es contrato de trabajo el que yo tengo con un gafite? No. No. A ver, Rocío, usted trabaja en un banco, hace una actividad humana, es personal, remunerada, voluntaria. ¿Usted tiene instrucciones directas de alguien? Sí, Perfecto. ¿Trabaja para usted o para un banco? para un banco. ¿Tiene jornada laboral? Sí, Ya, es decir, cumple todos los requisitos del contrato de trabajo. Y si el contrato de exacto. trabajo no se lo escriturara, ¿sería contrato de trabajo o no? De igual manera, porque igual se cumplen las condiciones. Igual manera. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es consensual, se perfecciona por el solo consentimiento, se debe escriturar dentro de 15 o 5 días, pero si las partes no lo hacen, por el hecho de que no haya contrato de trabajo escriturado, no significa que no lo haya. Igual lo hay si es que se cumplen todos los requisitos. Mira el 159 dice, el trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de 2 contratos a plazo fijo durante 12 meses, contado desde la primera contratación, se hará presumir legalmente que ha sido contratado por duración indefinida. Es decir, 2 contratos a plazo fijo durante 12 meses, se hará presumir que ha sido contratado a plazo fijo. ¿En qué circunstancia un contrato a plazo fijo se transforma en indefinido? Ya lo dijimos. Trabajador prestando servicios a un empleador. Llega el término del contrato. ¿Ya? ¿Qué pasaría si se transforma en indefinido por el solo Ministerio de la Ley cuando se renueva el contrato a plazo fijo por una segunda vez? ¿Ya? Es decir, primera situación, estoy con contrato a plazo fijo, llega el plazo, me lo renuevan por una vez. O sea, lo tengo por 3 meses, me lo renuevan a 3 meses más. ¿Me lo pueden renovar por una segunda vez? Sí, Sí. Sí. Y si me ponen, me lo renuevan por una segunda vez, a 3 meses más, ¿está bien o está mal? está bien, No. A la ¿no? segunda renovación se transforma en indefinido. Pero ese automáticamente para toda la empresa, Automáticamente, para todos lados, aunque le pongan es como a que, prueba. sí. Ah, Otra forma. ¿Qué pasa? Otra forma que se transforma en indefinido. Estamos en contrato a plazo fijo, llegó, o sea, a 6 meses. Cumplieron los 6 meses y seguí trabajando. No me hicieron una segunda renovación, no me hicieron nada, pero seguí trabajando. eso ya indica que ya pasó a plazo indefinido. Indefinido, automáticamente. Seguir trabajando una vez cumplió el plazo se transforma inmediatamente en indefinido.
Y la otra forma es que un trabajador, entonces tenemos la primera, cuando se renueva por segunda vez, se transforma en indefinido, cuando no se renueva, pero sigue trabajando en indefinido, y la tercera es cuando un trabajador prestó servicios discontinuos en 2 o más contratos en un plazo de 12 meses, o más en un periodo de 15 meses, de 12 a 15, por 2 o más contratos, también se transforma en indefinido. Indefinido. Ya, duración indefinida. Entonces, en un plazo de 12 meses o 15, por 2 contratos que sean discontinuos, pero sigue trabajando en el mismo, se transforma en indefinido, aunque las partes digan lo contrario. Porque muchas veces hacen así, pues. Lo contratan, lo despiden, dan un tiempecito, lo vuelven a contratar. Y lo quieren despedir por cumplimiento del plazo, pero ¿cómo se transformó el contrato? En indefinido. Por tanto, ya no lo podrían despedir por caducidad del plazo, sino por otras causales. Principio de la primacía de la realidad, ya lo vimos, que establece que para que una persona detente la calidad de trabajador, requiere, según lo que hemos conversado, prestación de servicios profesionales, o materiales, o intelectuales, que lo hace una persona, y esto es lo más importante, es lo más importante, que se preste dichos servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. Eso es lo más importante en una relación laboral. ¿Ya? Y además que se le pague una retribución por los servicios prestados. ¿Por qué? Porque el vínculo de subordinación y dependencia normalmente, en muchos casos, hace la inflexión entre una prestación de servicios profesionales y un contrato de trabajo. La subordinación y dependencia. Acá establece, miren, el elemento propio característico del contrato de trabajo lo establece, lo tipifica el vínculo de subordinación y dependencia. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno puede tener contrato remunerado, puede estar continuo, puede, qué sé yo, tener un contrato de prestación de servicios profesionales, todos los requisitos del contrato de trabajo. Pero si no tiene vínculo de subordinación y dependencia, no hay contrato de trabajo. Es decir, para que haya contrato de trabajo, ¿qué es lo que tiene que haber? Que una persona trabaje en vínculo, subordinación y dependencia para otra. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que determinar para estar en un contrato de trabajo es eso. De acuerdo a la reiterada y uniforme jurisprudencia judicial y administrativa, el referido vínculo de subordinación y dependencia se materializa por medio de manifestaciones concretas, como la continuidad de los servicios prestados en un lugar de faena, la obligación de asistencia, el cumplimiento horario, la obligación de ceñirse a órdenes que realiza un empleador, la supervigilancia del desempeño de las funciones, la subordinación a controles de índoles de rendir cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la subordinación y dependencia se manifiesta, conforme lo que dice el expresor del trabajo, de todas estas maneras. Es decir, trabajar en alguna parte, obligación de asistencia, el lugar o faena, ceñirse a órdenes, instrucciones, supervigilancia, rendir cuentas. Cuando tenemos todo eso, estamos en un vínculo de subordinación y dependencia, y además si todo esto es remunerado, contrato de trabajo, aunque las partes digan lo contrario. Por tanto, para probar la existencia de un contrato de trabajo, no basta con acreditar la prestación de servicios personales, no basta con acreditar eso. Es indispensable que los trabajos hayan sido realizados bajo el vínculo de subordinación y dependencia. Y eso ya dijimos que se materializa con hechos fácticos. Es decir, trabajar en cierto lugar, en cierta faena convenida, cumplimiento de horario, meta, cumplir pautas, recibir órdenes, todo eso establece un vínculo de subordinación y dependencia. Esto
es lo que, según la Corte Suprema, no pudo acreditar Stingo. No pudo acreditar el vínculo subordinación y dependencia, según la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque él decía que las labores que realizaba en el programa de televisión eran labores de asesoría propias de un abogado en un programa de televisión. Entonces, que más que contrato de trabajo, era contrato de prestación de servicios profesionales. El principio de la realidad de la realidad establece que, ya dijimos que se va a estar a la realidad más que a los documentos. Y esta materialización del principio de la del primacía de la realidad se materializa de la siguiente forma, y ahí se establecen distintas formas que se materializan este principio de la primacía de la realidad. Cláusulas mínimas esenciales, cláusulas prohibidas, cláusulas permitidas y cláusulas tácitamente incorporadas. Vamos a ver cuáles son una y otra que llevan los contratos de trabajo. ¿Cuáles son las cláusulas mínimas que debe llevar un contrato de trabajo? Artículo 10 del Código del Trabajo dice lo siguiente: el contrato de trabajo debe contener a lo menos las siguientes estipulaciones: lugar y fecha del contrato de trabajo, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. ¿Por qué tiene que llevar el contrato de trabajo nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador? Como para tener un registro de la Sí, persona que están contratando. ya, perfecto. ¿Y por qué nacionalidad y fecha de nacimiento? Yo creo que a lo mejor por la cantidad de extranjeros que están llegando, ¿o no? Para Es ver que si siempre, están, mira, para ver sí, si está como legal o no. sí, mira, va por ahí. La ley establece que hay un mínimo de trabajadores que puede tener una empresa de nacionalidad extranjera, ¿ya? Salvo en determinadas áreas, hay un mínimo, por tanto hay un porcentaje que debe ser trabajadores chilenos y el resto extranjeros, ¿ya? Entonces, si la inspección del trabajo va a fiscalizar una empresa, va a pedir los contratos de trabajo y va a ver cuántos trabajadores son de nacionalidad chilena y si hay trabajadores de nacionalidad extranjera, y ver si cumplen o no los cumplen los mínimos legales. Y segundo, la fecha de nacimiento determina que, por regla general, los contratos de trabajo son entre personas mayores de edad. ¿Se puede celebrar contrato de trabajo con menores de edad? Sí, con autorización de los padres y en determinadas faenas, ¿ya? Por tanto, también la fecha de nacimiento es para determinar la edad del trabajador y si puede o no puede trabajar en cierta área. Y el ingreso del trabajador, ¿desde cuándo ingresó a trabajar? Para computar después los beneficios al término de una relación laboral. ¿Cuáles podrían ser ellos? Sus feriados legales, sus feriados proporcionales, sus años de servicio en caso de despido, ¿ya? Por eso que también se determina el ingreso del trabajador, ¿ya? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso? En el Congreso se está discutiendo que se quiere eliminar el tope de indemnización por años de servicio. Actualmente, la indemnización por año de servicio establece un tope que corresponde a 11 meses, 11 años, ¿ya? Entonces, se quiere sacar ese tope y que las personas puedan ser indemnizados por año de servicio sin tope, o sea, por todo el tiempo trabajado. ¿Ya? Eso actualmente se está discutiendo. ¿Qué opinan de eso? Yo encuentro que eso estaría súper bueno, profe. Mire,
la verdad, tiene sus bemoles. ¿Cuáles serían sus bemoles? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría de alguna forma las empresas ser reacias a ampliar su planilla de trabajadores? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Porque Profe, ahora lo que quiere decir usted es como que los pros que habría de aprobarse esa ley sería así como que la gente ya no duraría tantos años trabajando. no, pues todo lo contrario. Por ejemplo, el trabajador, el trabajador que, qué sé yo, que lleva 10, 15, 20 años, va a tener cierta estabilidad en el empleo porque le va a salir salado al trabajador, al empleador echarlo, Claro, que va a tener que pagar todo. Entonces, para el trabajador podría tener cierta estabilidad, al empleador podría ser reacio a hacer más contratación porque dice, me lleno la planilla, después el día de mañana, ¿cómo lo ha hecho si es que la cuestión anda mal? Entonces prefiero mantener una planilla de trabajadores baja. Se podría desincentivar la contratación, podría establecer cierta estabilidad en el empleo para los que están, pero también podría producir que no haya tanta movilidad laboral. ¿Qué es lo que buscaría el empleador siempre? Que la persona renuncie. No le va a convenir nunca echarlo, por necesidad de la empresa, como es ahora. Entonces, podría tener sus bemoles. Espero que no. Los que estamos trabajando y que llevamos años, ¿qué queremos? ¿Qué querríamos nosotros? ¿Que se apruebe o no se apruebe la ley? que se apruebe. Que se Claro, porque apruebe. es obvio, porque si el día de mañana no, nos despiden, nos tendrían que pagar todo. Actualmente se hacen contratos de trabajo sin tope a todo evento. Se pueden celebrar, son sobre todo los contratos que son eh, de carácter colectivo, y también cuando se despide y las partes alegan, demandan tutela laboral, se puede sacar más indemnizaciones superiores a las que establece los años de servicio. ¿Ya? Existe la norma. Ahora veamos cómo va esto. Listo, sigamos. ¿Qué otra cosa debe contener el contrato de trabajo? Determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en donde hayan de prestarse. ¿Ya? Determinación de la naturaleza de los servicios, del lugar o la ciudad en que hayan de prestarse. Es decir, si una persona es contratada en una panadería, ¿qué es lo que tendría que colocar ahí? Que se va a desempeñar como panadero. Como panadero, en la fabricación de pan y qué sé yo, y pastelería. ¿Dónde? En la ciudad de Santiago, en la panadería tanto. ¿Ya? Eso. Monto y forma de pago de la remuneración acordada, obvio. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa tenga un reglamento interno. Cuando la empresa tiene reglamento interno, esta distribución de la jornada de trabajo se hace en el reglamento, ¿ya? Sobre todo cuando tiene reglamento interno y el trabajo se hace por turno. Entonces, en el contrato de trabajo se establece que tendrá una jornada de trabajo en una distribución, qué sé yo, de 45 horas semanales en turnos rotativos que se verán en reglamento interno. Punto. Y el plazo del contrato. ¿Cuál es el plazo de contrato?
qué sé yo, plazo fijo, indefinido, a qué sé yo, por hora faena, etc. ¿Ya? Entonces, contrato de trabajo debe contener lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento, ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y la ciudad y el lugar donde se va a realizar, y monto, forma y periodo de pago, la remuneración acordada, duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo las empresas que tengan este sistema de trabajo por turno, que se estará dispuesto lo que diga el reglamento interno, y plazo del contrato. Eso es todo lo que tiene que tener un contrato de trabajo. Además, ¿qué le podemos agregar? Los pactos que las partes quieran acordar. Entonces, ¿podrían agregarse otros pactos? Sí. ¿Esos pactos pueden ir en contra de los derechos laborales? No. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son de carácter irrenunciable. Por tanto, si ponen pactos que van en contra de eso, esos pactos se mirarán como no escritos. La Inspección del Trabajo establece que la escrituración del contrato, porque dijimos que el contrato de trabajo es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Y entonces, si es consensual, ¿por qué se escritura? ¿Y por qué se tiene que escriturar dentro de 15 o 5 días? Es porque lo que establece el contrato de trabajo es un principio de certeza y precisión de las obligaciones que tenga el trabajador y el empleador. ¿Ya? Entonces, en esta escrituración se establece este principio de certeza y precisión de la relación laboral, ¿ya? En donde el trabajador se compromete a realizar cierta labor y el empleador a pagar por esa labor una determinada retribución, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Por tanto, el artículo 5 dice lo siguiente: los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista contrato de trabajo. Por tanto, como lo que dijimos, la ley laboral establece cierta protección a la libertad de contratación y de estipulación que realizan las partes. Y por eso que cualquier cláusula que atente contra los derechos laborales son cláusulas prohibidas. ¿Ya? Son cláusulas prohibidas. Entonces, si entre las partes acordamos un contrato de trabajo que la distribución de la jornada va a ser de 50 horas semanales, ¿cómo se mira esa cláusula? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Válida. No, pues, la distribución según la ley de la jornada laboral es ¿de cuánto es? Máximo 45. 25 horas semanales. Y eso es un derecho laboral. Por tanto, si las partes acuerdan una distribución de 50 horas semanales, y están los dos de acuerdo, ¿cómo se mira esa cláusula? ¿Mutuo acuerdo? Las dos están de acuerdo, trabajador y empleador. El trabajador dice, yo quiero trabajar 50 horas y que me las paguen. Y lo colocan en el contrato de trabajo. Y la ley dice que la jornada laboral máxima se puede establecer por 45 horas. ¿Esa cláusula es permitida o prohibida? No, prohibida. Es prohibida. Y si lo Prohibida. colocan en el contrato, ¿esa cláusula es legal o ilegal? Ilegal. Ilegal. Porque la autonomía de la voluntad de las partes, en estos casos, está restringida. Restringida. Por mucho que las partes, el empleador dice, sí, ni un problema, yo trabajo las 50 horas, ¿por qué? Quiero ganar plata. Y el empleador, yo quiero que trabaje 50 horas porque en 50 horas sacamos la pega. No se puede hacer. Cláusula prohibida. ¿Y cuáles son las cláusulas permitidas? Las cláusulas permitidas son todas aquellas que no están en contra de los derechos laborales. Es decir, aquellas cláusulas que conforme el principio de la autonomía de la voluntad
y de la protección de los derechos laborales y la protección del trabajador vayan en su beneficio. Es decir, podemos fijar una cláusula con distribución de la jornada de trabajo a 40 horas, bajarla a Sí. 5 horas. Sí, pues. ¿Por Sí. qué? Porque ahí la ley se le permite, porque no va en contra del derecho laboral, de hecho lo beneficia el trabajo. Mm. Qué sé yo, se puede hacer un contrato de trabajo y que se distribuya de lunes a jueves Sí, con 3 días libres. Perfecto. sí. Entonces, los demás pactos que acordaren las partes siempre tienen que ir en beneficio de los El trabajador. derechos laborales. Claro, y ahí van a ser cláusulas permitidas. Y todas aquellas cláusulas que van en contra del trabajador son cláusulas prohibidas. Y ahora, ¿cuáles son las cláusulas tácitamente incorporadas? Cuando en un contrato las partes, empleador y trabajador, reiteradamente en el tiempo han establecido y dado cumplimiento a obligaciones no consignadas de manera expresa, se configuran situaciones no contempladas originalmente en el contrato de trabajo, estamos frente a una cláusula tácita. ¿Qué significa esto? Supongamos que el empleador establece que por contrato de trabajo, que el sueldo es de 500.000 pesos. Su sueldo líquido, 500 lucas. ¿Ya? Entonces, el empleador le paga esas 500 lucas, pero como le ha ido bien, le da un bono todos los meses de 100 lucas adicionales. Le pone bono, cumplimiento, todos los meses. ¿Qué pasaría con ese bono que se lo da después reiteradamente en el tiempo? Y después el empleador se lo quita. De un día para otro le llegan las 500 lucas. Le llegan 600, 600, 600, 600, y después un día de mañana le llegan 500 lucas. ¿Qué va a hacer el trabajador? El trabajador le va a indicar al empleador, mire, jefe, como nosotros acordamos un contrato de trabajo a 500.000 pesos, pero usted reiteradamente en el tiempo me dio este delta adicional, este bono adicional, y me lo dio siempre, cumpliera o no cumpliera, me daba siempre el bono, ese bono se transformó en una cláusula tácitamente incorporada y produce un derecho adquirido para el trabajador. Por tanto, después el empleador no se lo puede quitar arbitrariamente. Se transforma en una cláusula tácitamente incorporada. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Yo lo entendí más o menos. Ya, por contrato de trabajo, ¿cuánto le tenía que pagar el empleador a su trabajador? 500. 500 lucas le tenía que lucas. pagar. Pero el empleador, de buena onda, le empezó a dar 600 lucas todos los meses. Y fue reiterado en el tiempo. Se lo dio por 6 meses. Esos 100 lucas adicional que le dio el empleador a su trabajador, ¿era obligatorio dárselo por contrato? No, no. No. Y se lo dio de buena onda. Y después de los 6 meses, el empleador se lo quitó. ¿Puede quitárselo? Sí, porque pues, no estaba por contrato, eso se lo estaba dando como por bono, por No, así decirlo. no ¿Ya? puede quitárselo, dijo usted. No se lo puede quitar. ¿No? No se lo No, puede quitar. Porque se transformó en una cláusula tácitamente tácita. incorporada. Se transformó ese bono en un derecho adquirido para el trabajador. Profe, pero ¿y después de cuántos meses puede ser eso? Ahí lo vamos a ver. Normalmente, siempre se pregunta eso, se le pregunta a la inspección del trabajo. Para que se verifique la existencia de una cláusula tácita en el contrato, es necesario que se verifiquen los siguientes elementos. Esto no está en la ley, esto lo dice la inspección del trabajo. Inspección del trabajo. Primero, una reiteración en el tiempo de una determinada
práctica de trabajo que otorgue, modifica o extinga algún beneficio, regalía o derecho laboral. Voluntad de las partes, es decir, esto es un comportamiento que debe desprenderse de el trabajador y del empleador, que tenían cabal conocimiento de que esto que se está ejecutando en los hechos es una modificación del contrato de trabajo, ¿ya? Y se acepta esta especie de modificación de manera tácita, porque no hay anexo de contrato, no hay nada. Hay una aceptación que realiza el empleador y que realiza el trabajador. Y esta modificación no puede referirse a materias de orden público ni tratarse de los casos que el legislador ha exigido modificaciones al contrato de trabajo que se estipulen de manera expresa. ¿Ya? Y ahora sigamos leyendo, porque acá viene todo esto. Como consecuencia de que el contrato individual de trabajo es consensual, debe entenderse incorporadas a él no solamente, y por eso que está, porque el contrato de trabajo es consensual, y por tanto deben entenderse incorporadas a él no solamente las estipulaciones que están por escrito, sino aquellas no escritas, pero que emanen de acuerdo de las voluntades que se manifiestan en forma libre y espontánea y con existencia y validez en el tiempo. ¿Ya? Y ahora bien, la jurisprudencia administrativa, es decir, lo que dice la Inspección del Trabajo, reiteradamente ha precisado que la formación del consentimiento puede emanar tanto de una manifestación expresa de la voluntad o tácita de la misma. Y aquí acabamos. Otro aspecto a considerar en este tema, para que estemos en una cláusula tácitamente incorporada, es el periodo de tiempo. ¿En cuánto tiempo podemos determinar que hay un derecho adquirido por el trabajador? Dice 3 meses. Existe, es que aquí está. Como yo les dije, existe una noción generalizada que a lo menos requiere un periodo de 3 meses para cumplir con el requisito de la reiteración. ¿Ya? ¿Eso va Eso para el bono, profe? ¿El bono que es usted que, estaba hablando? claro, en el ejemplo del bono, que le estén dando 100 lucas por bono, cumpla o no cumpla, le dan las 100 lucas. Ah, ¿Me y entienden eso o no? también va para los turnos y cosas así, ¿cierto? Para todo. Ah, Para cualquier cosa, para cualquier hecho o acto que se esté realizando en el tiempo. Necesito que les quede claro que conforme a la noción generalizada que tienen los trabajadores, los empleadores, establecen que a lo menos esta acción debe ser continua en el tiempo en un periodo de 3 meses. Ahora, esos 3 meses no tiene asidero jurídico, legal ni administrativo. ¿Ya? La ley no establece en qué periodo de tiempo vamos a estar en presencia de una cláusula tácitamente incorporada. Por tanto, esto se va a ver caso a caso. Algunos dicen 3 meses, otros dicen 6 meses. A veces los empleadores dan un bono esporádico, 1 mes, 2 meses, después se lo dan en un tiempecito más esporádico. ¿Y por qué se lo dan de esa manera? Para que no pase a ser tácito. Claro, para que no pase a ser tácito y que los trabajadores reclamen, vayan a la inspección y la inspección revise la liquidación, diga, hoy no, pero que hay un derecho del trabajador, por tanto se establece como cláusula tácitamente incorporada un derecho adquirido al trabajador. Por tanto, en principio, existe una noción generalizada que son a 3 meses, sin embargo, no existe asidero legal, jurídico ni administrativo que diga que el periodo de tiempo es a 3 meses.
Respecto a la fuente del derecho al trabajo, ¿les quedó claro? Entonces se dan cuenta que todas estas manifestaciones son de protección del trabajador. ¿Cómo se crea el derecho al trabajo? ¿Cuáles son las fuentes que lo crean? Vamos a ver. El derecho al trabajo normalmente se crea por lo que diga la Constitución, leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencia administrativa, reglamento interno de la empresa y autonomía colectiva. Todo esto ha creado el derecho del trabajo. En la Constitución política que se está redactando ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Se van a establecer normas de carácter laboral? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se van a hablar del derecho al trabajo en la nueva Constitución? Debería hablarse. Pero por supuesto, si en la Constitución del 80 ya hay normas de carácter laboral, obviamente en la que viene van a establecer normas de carácter laboral y normalmente, ¿qué es lo que se va a discutir? Además de, se establece el trabajo como un derecho, ¿ya? Se va a discutir también el derecho constitucional a la sindicalización, y lo más probable es que algunas normas constitucionales de protección al trabajador respecto de las empresas multiroot, etcétera, y ahí van a haber una discusión respecto del derecho del trabajo propiamente tal. Pero la fuente del derecho laboral, Constitución, leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencia. ¿Cuál es la jurisprudencia? Las instrucciones o los dictámenes que dicta la inspección del trabajo. Jurisprudencia judicial, los reglamentos internos de cada empresa también forman una fuente del derecho laboral, porque ha pasado muchas veces que por reglamento interno se crean ciertos derechos que después pasan a formar parte de nuevas leyes. Acá hay normas, que lo vamos a pasar rapidito, que normas de carácter constitucional. Por ejemplo, el artículo 19, número 16 de la Constitución que tenemos, habla de la libertad del trabajo, la libre contratación, libre elección y justa retribución, ¿ya? Y el derecho a la sindicalización. Establece eso. Los constituyentes establecen que estos derechos y garantías constitucionales son bastante débiles y los quieren fortalecer en la nueva Constitución. Así que lo vamos a pasar de largo porque esto es historia del derecho. ¿Cuáles son los principios que establece la Constitución actual? Rápidamente. Libertad de trabajo, principio de una justa retribución, principio de la no discriminación, principio relativo a la negociación colectiva, que lo quieren elevar a un rango constitucional mayor, principio de la libertad sindical, también se le quiere dar como más que un principio, que sea el derecho a la sindicalización, principio a la autonomía colectiva sindical, eso también lo vamos a pasar de largo porque corresponde a materias que en un año más ya esto no van a proceder. Se van a crear nuevas formas de protección al constitucional. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en el derecho al trabajo? Actualmente hay el principio que está más de moda, que lo quiso instaurar acá en nuestro país ahora y no le funcionó al presidente saliente, el principio de la flexibilidad laboral. Con la nueva ley que se está discutiendo, que no se puede, que una persona que es despedida se le tengan que pagar los años de servicio sin tope. Esa ley, que a una persona se le pueda despedir, si se le despide, le tenga que pagar una indemnización de años de servicio sin tope, va en contraposición a esta tendencia de la flexibilidad laboral. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que establece este principio de la flexibilidad laboral? Todo lo contrario a lo que hablamos para atrás. Cuando se establece este principio de la flexibilidad laboral, establece que hay una posibilidad del empleador y del trabajador de poder flexibilizar, de poder suavizar todas las obligaciones laborales. En otros países se da. Acá en Chile esto no se da. Es decir, en otros países se puede fijar un contrato de trabajo con, qué sé yo, con menores sueldos, con, qué sé yo, sin indemnización por año de servicio, con jornadas laborales distintas, lo que le permite que haya que las personas trabajen en una parte, en otra. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes se han dado cuenta que hay en Estados Unidos, de repente, no sé si lo han visto, que personas tienen 1, 2 y hasta 3 trabajos. ¿Lo han visto, no? Sí, profe. ¿Y por qué tienen 1, 2, 3 trabajos? Porque allá se aplica este principio de la flexibilidad laboral. Es decir, se hacen contratos distintos a los que tenemos acá en nuestro país, contratos que se hacen semanales, se pagan semanales, por una jornada laboral distinta, esa persona después puede trabajar en otro lado, acá en Chile eso no se da. ¿Por qué no se da? Porque establece que en nuestro país, si se establece este principio de la flexibilidad laboral, ¿cuál es debilitaría qué cosa? Debilitaría al trabajador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría si conforme al principio de la flexibilidad laboral se puede despedir a una persona como se da en otros países sin pagar indemnización alguna? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Mm? La gente no dudaría mucho de su trabajo, Claro, porque ¿qué es lo que haría el empleador? iría renovando Claro, iría sacándolo, personal. hecho, etcétera. Claro. Entonces, acá en nuestro país se establece que sí, si se establece este principio de la flexibilidad laboral, qué sé yo, y dentro de este principio que las personas puedan ser despedidas sin expresión de causa y sin indemnización alguna, debilitaría las relaciones laborales. Y aquí, qué sé yo, iría a trabajar y te echan, etcétera. Y otros dicen que no, que todo lo contrario, que esta flexibilidad laboral lo que hace es que haya mayor empleo. ¿Por qué? Un empleador va a contratar más gente porque no tiene ese problema de que el día de mañana, si se llena de trabajadores, los tenga que, cuando la pega anda mala, tenga que echar a la mitad y les tenga que pagar años de servicio, etcétera. Entonces, establecen que no sería así. Y otros, por el contrario, de un sector dicen que sería beneficioso, y los de otro sector dicen que no, que por el contrario, si se establecen estos principios protectores del derecho al trabajo, es para evitar que el día de mañana se produzcan abusos. ¿Ya? Y también dentro del principio de esta flexibilidad laboral se ve respecto a los salarios. En nuestro país se puede contratar a una persona por menos del sueldo mínimo para una jornada laboral de 45 horas. ¿No? No, No se no, puede, porque el sueldo mínimo es un derecho laboral, por tanto, no se puede contratar a una persona en una jornada laboral completa, no un trabajo part-time de medio tiempo, etcétera, una normal. No se puede contratar a una persona con una jornada laboral completa con un sueldo inferior al mínimo. Es un derecho laboral. Por tanto, esa cláusula sería prohibida. Lo que dice que lo que establece que la flexibilidad laboral eh, beneficiosa, dicen que por el contrario, si se pueden establecer trabajos que la remuneración la fije el empleador y el trabajador libremente, permitiría más contratación y más flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué?
qué sé yo, contrata a una persona con buenos sueldos, esa persona después se va para otro lado, y por eso que en Estados Unidos trabajan en un lado, trabajan en otro, y aquí en Chile no se puede dar, no se daría, porque por jornada laboral, por sueldo no se da. Y los que de un sector dicen que esta flexibilidad laboral, ¿qué es lo que establecería? Prácticamente un perjuicio para el trabajador, por cuanto la fijación de un salario mínimo, ¿por qué se da? En beneficio del trabajador, porque se establece ese mínimo de ahí para arriba los sueldos, como protección al trabajador. Si no existiera eso, acá ¿qué es lo que habría? ¿Cómo serían los contratos de trabajo? ¿Serían abusivos, no? ¿Qué creen ustedes? Sí, Obvio, yo también pienso lo mismo. sí. Se hace contrato de trabajo sin mínimo remuneracional, estos gallos pagarían lo que quisieran. Esto es lo que acabamos de ver. Ah, no, pero esto no lo vamos a ver. Esto avancemos. Derecho a la protección de su vida y salud en el lugar de trabajo. Esto es lo que partió hace un tiempo atrás, conforme a los principios de protección del derecho al trabajo, a que él establece que el empleador tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, el mantenimiento de las condiciones de higiene, seguridad, faena, como también de implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Eso antes no existía, ¿ya? Se fue de a poco se fue modificando. Hubo leyes en el año 70, 60 y tanto que establecían cierta protección a los trabajadores, pero después de a poco esta norma se fue haciendo cada vez más exigible y más riguroso para los empleadores. ¿Por qué? Porque como lo conversé en la clase anterior, antiguamente uno veía a trabajadores, qué sé yo, sin ninguna medida de protección. Actualmente, conforme al COVID, las empresas toman medidas para evitar, para proteger la vida de sus trabajadores, ¿no? Y la salud, etcétera. Sí, ¿Qué les pasan ahora? mascarilla, alcohol gel. Mascarilla, alcohol gel, si andan en la Mm, calle, protección solar, qué sé También. yo, puestos para que en las cajeras les ponen algo para que estén protegidas. ¿Por qué? Porque se hicieron cada vez más estrictos estos temas. Antiguamente no pasaba eso. En otros, de repente uno ve en otras latitudes, en otros países, cómo trabajan las personas en condiciones paupérrimas, porque no se preocupan, no, dentro de las exigencias laborales que tienen esos países, no está la protección del trabajador. Acá en Chile existe. Este derecho a la vida privada y a la intimidad y honra siempre se discute. Siempre se discute. ¿A propósito de qué cosa? Hay una línea bien delgada entre el derecho a la vida privada, íntima y honra de los trabajadores y del empleador. Las cámaras de seguridad, los micrófonos, la revisión de las redes sociales, etcétera. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hoy, profe, sabe que yo en parte estoy de acuerdo, pero por ejemplo, yo que trabajo en el banco, para mí igual es súper incómodo estar trabajando bajo presión de una cámara. Es terrible, ¿cierto? Sí, y no, y sobre todo de que uno no puede hacer nada que no sea acorde al banco ahí en los computadores o cosas así. No se puede hacer nada, no se pueden meter a ninguna parte. Todo está. Entonces ahí está una línea muy delgada entre el derecho a la vida privada, la intimidad y a la honra que tienen los trabajadores y también el legítimo derecho que tiene el empleador de proteger su patrimonio, qué sé yo. Pero a veces esa línea es muy delgada y afecta, ¿no? Hay trabajadores que, además de tener cámara de seguridad, antiguamente le revisaban la ropa, las prendas,
etcétera. Entonces, la ley establece que el empleador tiene derecho a proteger su patrimonio, pero tiene también la obligación de respetar la vida privada, íntima y honra de sus trabajadores. Actualmente, le revisan hasta las redes sociales a los trabajadores. ¿Los podrían despedir por algo que aparezca en sus redes sociales? ¿Creen que sería... ¿Ah? Si está relacionado con su trabajo, yo creo que sí, ¿o no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que no. Ahí está la discusión. Mm. ¿Por qué? Porque la discusión está en que respetar la política de la empresa, ¿hasta cuándo dura? ¿Hasta cuando tú sales Del trabajo. del trabajo, no? ¿O se tiene que proyectar en el tiempo? Según yo, mientras esté en mi trabajo. Y según la empresa, ustedes no han visto, sobre todo, por ejemplo, los que trabajan en el banco, que te obligan a mantener una conducta acorde a las políticas, visión y misiones del banco fuera de tu jornada laboral. Mm. Y ustedes han escuchado que de repente han hecho mire, un ejemplo. Hace un tiempo atrás despidieron a un periodista que fue en plena pandemia a un carrete. Y lo despidieron. ¿Está bien o está mal despedido? ¿Mm? Está bien, ¿Por qué? porque incumplió las leyes, pues si se supone que estábamos en pandemia y no se podía hacer nada de eso. Ya, pero yo eso es creo parte de que tu no vida tiene privada. Sí, no pero tiene es que que ver con el aparte trabajo. pero profe, aparte, acuérdese que, como usted dice, él es periodista, entonces él estaba como inculcando a que la gente no participara en las fiestas y Ya, fue el primero que lo hizo, entonces como que incumplió su contrato, por así decirlo. perfecto. Tipo, sí, Ya. Ahora, ¿qué pasaría? Mira, perfecto, ya. Supongamos que la Rocío va a comprar a un supermercado y le da un ataque de furia y trata como el ajo a los trabajadores del supermercado, y ahí la Yane iba pasando y te empieza a grabar y te sube a redes sociales y te hace viral. Y después en el banco te echan. ¿Podría pasar o no? sí. Pasa, Sí, sí puede pasar. pasa. Pasa Sería legal o no? Eh, no sé. ¿Ustedes han escuchado que por ejemplo, han desvinculado a personas cuando se han viralizado acciones reprobables y la empresa lo echa? ¿Los actos fueron realizados dentro de la jornada laboral? No, fueron fuera, en parte de su vida privada, pero Pero igual lo como que echan. daña la imagen pues, de la empresa a la Claro, que uno pero por pertenece. eso, ¿y la imagen de la empresa hasta cuándo dura? Se Tú, la supone que imagen hasta, de... se Dura supone que mientras hasta esté cuando uno trabaja. trabajando, Ahí está la discusión, po. Esa es una hasta cuando discusión que no... termine mi contrato. Es que ahí está la discusión. ¿Hasta cuándo dura? ¿Hasta cuándo marcamos tarjeta y nos vamos para la casa? ¿O tengo que mantener una conducta acorde fuera de mi jornada laboral? Y si no lo hago, podría haberme expuesto a un despido por no cumplir las políticas de la empresa y te despiden Pero, sin nada. Y ahí está pero la línea profe, delgada entre la vida, intimidad y honra, derecho privado. claro, Y porque, por ejemplo, a nosotros, cuando nosotros salimos del banco, bueno, lo que siempre nos dicen cuando uno entra es que uno tiene que tener cuidado con las cosas que hace afuera y bla, bla, bla.
nosotros de repente salimos del banco y igual uno anda con ese miedo o sea, no miedo, sino que como tratar de portarse bien y no disfrutar. ¿Por qué? Porque somos la imagen del banco, porque la gente como que ya nos conoce. Pero por eso, entonces, hay una línea bien delgada entre una y otra cosa. Y todavía no se ponen de acuerdo. Interesante tema. Y aquí está lo que estamos hablando. La Dirección del Trabajo ha dictaminado lo siguiente, que se conoce como el trabajador respecto de su empleador o la empresa, se conoce como la ciudadanía de la empresa. ¿Ya? Entonces, esta ciudadanía de la empresa, esas normas que regulan la empresa respecto a sus trabajadores, ¿hasta cuándo duran? ¿Regulan al interior de la empresa o se traspasan? ¿Mm? ¿Hay un límite? ¿No hay un límite? ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? La verdad, la discusión da para rato. ¿Pero entendieron o no? ¿A lo que me refiero? Sí, profe. Ya. Ahora, miren, veamos conflictos. El registro control de asistencia no constituye un medio idóneo de revisión y control personal, toda vez que el objeto del registro se encuentra taxativamente señalado en la ley, no siendo procedente que el empleador altere su naturaleza o lo emplee para fines diversos. Es decir, cuando el empleador establece un registro de control de asistencia, ¿para qué puede servir eso? Para controlar la asistencia, para nada más. Conflicto entre las facultades del empleador y el respeto al derecho a la integridad física y psíquica del trabajador. Es decir, se le podría poner a un trabajador un polígrafo para entrar a trabajar a un lado. ¿Mm? ¿Se podría o no se podría? Profe, aquí ¿Mm? me pilló porque yo no sé lo que es un polígrafo. Detector de mentiras. Ah, no, Que ven, no, pues, no se puede. Ah, no se puede. Supongo que te no. pongan ahí y te digan, oye, es que tenemos que, antes de contratarte, debemos poner un polígrafo para determinar si, qué sé yo, te vamos a hacer un par de preguntas. ¿Sería legal o sería ilegal? Sería ilegal. Ilegal. No corresponde. ¿Se pueden revisar los correos de los trabajadores, los correos electrónicos de los trabajadores? ¿Los correos personales No, o los estoy de la hablando los institución? correos de la empresa. Eso sí se puede. A nosotros nos revisan los correos. Y ahí hay una No. discusión. La verdad, la empresa, ¿por qué hacen correos institucionales ahora? Para que se maneje dentro de la empresa y a lo que para las necesidades de la empresa. Lo que pasa es lo siguiente, antiguamente, ¿cómo eran los correos? La empresa antes que tuvieran correos personales. Las personas tenían sus correos. Entonces, pues, establecían que, por ejemplo, en las empresas chicas tienen correos institucionales, algunas y otras no. Ahora es más fácil que antes, ¿ya? Pero antiguamente podían las empresas tratar de ocupar los correos personales y revisárselos. Eso es ilegal. Y actualmente las empresas tienen sus propios servidores de correo. ¿Y qué creen que hacen con los correos todo el día? Revisarlo. Obvio, pero están siempre revisando. Por eso hay que separar sus correos personales con los correos de la empresa. Empresa. ¿Y la empresa podría revisar sus correos personales? No. No, eso es ilegal.
Profe, aunque el ¿Mm? correo personal sea abierto desde el computador de la empresa, igual sería ilegal. Es ilegal. Ilegal. Es ilegal. Salvo que el reglamento interno de la empresa prohíba abrir los correos personales dentro de los computadores de la empresa. Porque, ¿qué es lo que pasaría ahí? Pasaría lo siguiente. Si, supongamos que por reglamento interno establecen que, conforme a las políticas de seguridad de la empresa, no se pueden abrir correos personales a través de los servidores de la empresa, sino solamente lo interno. Y uno lo abre. Y un informático se dio cuenta. Te acusó y te echaron. ¿Te revisaron el correo o Sí, no te revisaron? No, pues. ¿no? Si es que te revisaron el correo, si te dicen, es que lo que pasa es que usted abrió el correo y le mandó el correo de tal a tal persona. Esa parte es ilegal. Pero Se si te reenvió dicen, mire, información privada, por así decirlo. claro, una cosa así, eso es ilegal. Pero si te dicen, mire, ¿sabe qué? Va a ser despedida por cuanto usted no cumplió las normas de protocolo de seguridad y se detectó que usted abrió desde nuestros servidores un correo que tal vez pueda ser el suyo. Nada más. Ahí podría haber una causal de despido. ¿Ya? Sobre todo los bancos que no te dejan abrir, por lo menos por las No, cuestiones de los bloquearon virus, todo. claro, sí, sí, a mí me pasó lo mismo. De hecho, El Scotiabank, el Scotiabank bloqueó todo. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos bajo BBVA podríamos abrir el correo personal y ver otras páginas, ahora pero ya no. llegaron ellos y ahora nada. Sí, sí, yo estoy igual. Yo tengo, a mí me acaban de cambiar el computador y yo no puedo abrir nada. Ni No, pues siquiera puedo nada. meter un pendrive. Correcto. Nosotros Hasta ese también nos punto. bloquearon hasta esos accesos. Ni siquiera puedo meter un pendrive y nada, nada. Y antiguamente yo de repente podía sacar información de informe, cuestiones, me era más rápido, ahora no se puede. Y ahora ya ni siquiera los archivos ya ni siquiera se guardan en nuestros computadores, se van a las Exacto. nubes, toda la Sí. nube, toda la nube, toda la nube. Entonces No, las nubes no y si las... uno quiere imprimir algo, tampoco dejan ahora. Como alguna información, nada, no, nada, nada. Sí, así que, bueno, así está la cosa. Derecho a no ser discriminado, establece la Constitución, se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la incapacidad o idoneidad personal de la persona, y eso está en íntima relación con el artículo tercero, no el tercero. Es el segundo. Establece que no se puede hacer actos discriminatorios de carácter laboral. Es decir, yo no puedo excluir a una persona de un trabajo o aceptar a una persona en un trabajo o hacer una oferta de trabajo que sean discriminatorios. Es decir, que las exclusiones se basen en qué? Por raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, origen social. Todo eso son actos discriminatorios. Adiós, gracias. La discriminación laboral se puede dar en distintas etapas del contrato de trabajo y aún en la etapa precontractual. Y por eso que se establece lo siguiente. Discriminación precontractual. El empleador goza de un principio de plena libertad para efectuar un proceso de selección de sus trabajadores, pero debe respetar los principios de capacidad e idoneidad. Entonces no puede pasar por esos principios. Antes daba lo mismo, se necesita señorita buena presencia, etcétera, etcétera, caballero, etcétera, y de tales medidas, etcétera. Todo eso se eliminó. Desde ahí Porque eliminaron la foto en el currículum. la foto en el currículum ciego. Y ahora también esto, en el 194 se estableció otro tipo de discriminación que también se sacó. Antiguamente, ¿qué le pedían a las mujeres para contratarlas? Test de embarazo. Ahora eso es ilegal. Por tanto, ningún empleador podrá condicionar
la contratación de trabajadoras, su permanencia, su renovación, su promoción, movilidad en el empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni para exigir para dichos fines certificado de examen alguno. ¿Ya? Antiguamente se exigían esas cuestiones, las pedían, porque la ley no lo prohibía. Entonces, como la ley no prohibía eso, no faltaba la persona que, si quería contratar a una mujer, ¿qué es lo que le preguntaba? Le ¿Profe? preguntaba, dígame. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando para ser tripulante de cabina, a mí, por ejemplo, me pidieron el examen de VIH, test de Ya, embarazo, todo eso. ya, es que esa parte, mira, cuando eso tiene una normativa especial Ah, para ya, ya. determinado, por ejemplo, si tú vas, eso es por regla general, tiene excepciones. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en un servicio de salud, en radiología, adivínate lo que te van a pedir, Claro, el test de embarazo, es de sí, no, embarazo, para correr por un riesgos. tema de seguridad. Si vas a trabajar con niños, adivínate lo que te van a pedir. Te van a pedir exámenes de VIH, BDRL, etcétera. Y además, por temas de seguridad, en esos trabajos te hacen esos exámenes cada 3 meses. ¿Psicológico? ¿Y No, 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 psicológicos piden o no? es que no, lo psicológico es otro tema. Acá, eso es para ver una aptitud al trabajo. Por ejemplo, Claro. lo que decía ahí, la ley establece que el empleador no puede condicionar la contratación de un trabajador, la permanencia, la renovación, en base a la existencia o ausencia de embarazo, o pedir certificados que acrediten lo mismo. El Estado no degrade de una persona. Eso por regla general, pero en determinados trabajos, para determinados giros, rubros, sí se puede permitir, pero están expresamente autorizados por la Inspección del Trabajo. Ah, ya, entonces en este caso estaban Claro, ellos trabajo en altura especializados, por tema claro, presión. Listo. claro. En, Ah, en el tema de salud, en el tema de salud también, por qué sé yo, en radiología te van a una niña embarazada no la van a contratar. Y de hecho le van a decir, si está embarazada no puede trabajar en este servicio. Se tendría que ir a otro servicio del hospital. Qué sé yo. Y en neonatología, por ejemplo, y en otros servicios también te hacen exámenes de VIH, exámenes de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ¿Por qué? Por el riesgo que pueden tener en su trabajo, etcétera. Pero son determinados rubros. Después todo lo vamos a ver, el tema de la reforma laboral. ¿Qué significa? Básicamente, ¿qué lo voy a explicar? Antes de la dictación de la reforma laboral del 2006, se estableció, antes del 2006, cómo se hacía los juicios laborales en nuestro país. Eran todos escritos y se hacían en juzgados del trabajo escritos. Eso se cambió a la oralidad. Entonces, en nuestro país pasamos de tribunales del trabajo con juicios escritos a juicios normalmente, o sea, todos orales y con inmediación del juez y en audiencia. Y se hace, y son distintos tipos de juicios. Hay un juicio ordinario, hay un juicio de aplicación general, hay un juicio monitorio, hay un juicio de tutela, que normalmente son audiencias, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. Antiguamente no existía eso, se hacía todo por escrito. Esos juicios antes, los juicios laborales anteriores que eran por escrito, eran eternos, duraban años. Ahora un juicio laboral, ¿cuánto dura? 6 meses. Y eso no es nada. En 3 meses se hace una audiencia, se puede llegar a acuerdo, mientras que antiguamente los juicios laborales eran escritos, eran eternos, duraban años. Al final los trabajadores se terminaban aburriendo. Y eso desincentivaba también las demandas. Actualmente no. Uy, se terminó la punta. Quedamos hasta acá. Se me terminó la punta. Le voy a mandar al tiro el otro ya. A ver si lo tengo acá.
Espérense un poquitito. ¿Están viendo, no? Sí, Sí, profe. Ya. Vamos a ver este punto. ¿Ya? ¿Qué es el tiempo de descanso? ¿Qué es lo que es esto del descanso en el trabajo? ¿Por qué se estableció dentro del principio protector del derecho laboral el derecho al descanso? ¿Antiguamente existía o no? ¿Mm? Antes, estamos hablando en el 1800, no había derecho a descanso. Y después se estableció que el descanso tiene por objeto dos cosas. Primero tiene por objeto amparar la vida y salud del trabajador, y además se establece que el trabajador puede tener un descanso en la misma jornada. ¿Para qué? Para recuperar fuerza y continuar la jornada. Antes de que esto que nosotros vemos, el tiempo de descanso, que lo vemos como tan de perogrullo, antiguamente ¿ustedes creen que existía? Nosotros ahora vemos que en la jornada laboral tenemos descanso durante la jornada, entre la jornada y descansos semanales, más los feriados legales. Es decir, tenemos derecho a colación, tenemos derecho a descanso de una jornada a otra, es decir que nuestra jornada laboral se divide por horas, tenemos descansos semanales, tenemos descansos de vacaciones legales. Eso no existía antes. Entonces el descanso es un lapso por el cual los trabajadores no están sujetos a la obligación de prestar servicios, constituyendo de esta forma la contrapartida natural y necesaria para la jornada del trabajo. El descanso, y con esto vamos a terminar, el descanso que se llama esa hora de colación, que se llama, o la media hora de colación, ¿es un derecho no del trabajador? sí. ¿Se puede renunciar a ese derecho? Mm, No se puede renunciar, es irrenunciable. ¿En la práctica lo renuncian los trabajadores? A veces pasan de largo la colación Yo y creo siguen que trabajando. sí, Pasa, pues. para Pero poder salir más temprano, por así claro, decirlo. o a veces ni siquiera para salir más temprano porque no está lleno de pega y sigue trabajando y ni come, o come en su puesto y sigue trabajando. En principio, es un derecho renunciable, y como es irrenunciable, en el contrato de trabajo se debe dejar que la jornada de trabajo tiene una distribución de tal a tal con una media hora o una hora que destinada a la colación. Se deja en el contrato. En la práctica muchas personas pasan de corrido, puede suceder. Eso escapa a lo contractual, pero lo contractual tiene que señalarlo. Tiene que señalar ese descanso. Ahora bien, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar, en la colación la pasamos de largo, y supongamos que el jefe sabe que ustedes trabajan a la hora de colación, siguen trabajando, pero en un momento usted dice, ¿sabe qué? Termina la colación, me paro y voy a salir esa hora porque, qué sé yo, voy a ir a dar una vuelta a la manzana, voy a tomar un helado, fumar un cigarro. El empleador podría decirles que, oiga, ¿para dónde va? ¿No? No, pues. No. ¿Por qué? Porque es un derecho. Por tanto, el trabajador decide dónde realizar ese descanso. No hay obligación, o sea, no existe una obligación legal del empleador decir dónde usted toma su descanso. Usted lo puede tomar en la misma instalación de la empresa, en el pasillo, en el comedor o saliendo de eso. Es un derecho
que en ese momento no están obligados a prestar servicios al empleador. ¿Ya? Y aquí vemos que la clasifica, este descanso, y con esto terminamos, ahora sí. El descanso se puede dar descanso dentro de la jornada, descanso entre jornadas y descanso semanal. Descanso dentro de la jornada, ¿cómo se llama? Colación. ¿Ya? Y hasta aquí les voy a mandar el apunte y vemos la próxima semana para que tengan el apunte. Profe, ¿Ya? se llaman break ahora. Sí, pues sí sé, ahora está todo en inglés. Pero la verdad, mientras no cambie la ley, adivinen. La ley dice colación. Y así se mantiene. Se llama Ya, colación. ahora que ustedes, como ustedes son millennials, le ponen otro nombre. Ahora todo es con abreviación en inglés. Efectivamente, si le ponen mi backup, antiguamente decíamos reemplazante. Sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 34? Dice, la jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas a lo menos el tiempo de media hora para la colación. Colación. ¿Cómo dice la ley? En el artículo 34, para la colación. Este periodo intermedio no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria. ¿Ya? Por tanto, Profe, ahora que y usted si yo salgo a colación y ¿Ya? me pasa algo, ellos igual tienen que responder, ¿por cierto? Por ¿O supuesto, no? por supuesto. En esa, mientras está siempre asegurado en ese periodo, Ya. aunque te pase algo en la colación. De hecho, si tú estás de vacaciones, si sales de vacaciones ahora, y en las vacaciones te enfermas, ¿qué haces tú? Voy a médico. ¿Y qué más? ¿No pides licencia? Pero si estoy de vacaciones. El hecho de estar de vacaciones no es un impedimento para tener licencia. Cuando yo estoy de vacaciones y me enfermo, hay un derecho legal de solicitar la licencia. Esa licencia se envía a su empleador, se suspende la vacación durante la licencia y ¿Licencia? cuando termina la licencia, continúa la vacación. Retoma sus Salvo, vacaciones. claro, salvo que el trabajador quiera volver a trabajar, pero ya le van a quedar días de vacaciones acumulados. Profe, pero ¿y ¿Mm? eso uno tiene que dar aviso? Pero por O supuesto, usted está de vacaciones, se enferma, claro, presenta la licencia a su empleador, que ahora es electrónica. Se claro. suspende la vacación en ese periodo, mientras dura la licencia, y después se retoma la vacación. Es el trabajador el que puede optar por terminar la vacación y volver a trabajar, pero ya le quedaron días de vacaciones adentro. Entiendo. ¿Le Yo quedó pensé que claro? eso no se podía hacer. No, sí se puede hacer, es un derecho que tiene el trabajador. De hecho, con el COVID, a harta gente le pasó eso. Pero por supuesto, imagínate, usted de vacaciones, te da COVID. Perfectamente tú puedes tirar licencia, estás de vacaciones. Es que yo siempre lo hago porque hay muchas personas que no lo saben. Entonces Yo no lo dice, sabía. ay, claro, ahora lo sabe. Entonces personas están de vacaciones, lo pasé como el ajo, me enfermé, me fracturé un pie, qué sé yo, y después tengo que volver a trabajar. ¿Y por qué no tiraste licencia? Pero no sabía si estaba de vacaciones. Si usted puede tener licencia. ¿Y qué pasa con las vacaciones? Se suspenden mientras dura la licencia. Y las vacaciones, y después puede retomar las vacaciones, terminar la licencia, o derechamente volver a trabajar, y esas vacaciones quedan como pendientes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, la próxima semana vemos el tema del descanso. La próxima clase. Ya, así que ahora descansa. Ya, cuídense. Ya, Que profe, estén muy bien. buenas Chao, noches. chao. Les mando el Chao. apunte, yo creo que mañana, para que lo Ya, tengan. profe. ¿Ya? Chao, chao.